Buenas, el día de hoy vengo a hacer un podcast a hablar sobre el tema de la vida universitaria. Y para eso no encontré mejor persona que a mi mamá, Silvia Ruiz, que estudió la licenciatura de periodismo. Y pues quería platicar sobre este tema con ella para ver cómo era su vida antes, cuando ella estudiaba, cómo era el ambiente universitario de esa época y pues qué consejos nos podría dar ella para nosotros, pues los jóvenes que estamos en esta época que es bastante distinta, completamente distinta, diría yo, el método de estudio, los factores que influyen. Y pues le, le quería hacer algunas preguntas y queríamos charlar sobre ese tema bastante importante que consideramos. Y pues lo primero que le quería preguntar es que en qué año empezó usted a estudiar en la universidad y cómo se decidió por esa carrera, qué fue lo que le gustó, por qué le llamó la atención eso. Bueno, mi nombre es Silvia Ruiz. Cuando yo me bachilleré en el 89, yo tenía que meter todos mis papeles a la Universidad Centroamericana, que en ese entonces era la UCA, y metí tres carreras, ingresé 3 carreras porque era por clasificación de carreras por promedio. Y resulta de que mi primera opción era el periodismo, la segunda opción era psicología, pero quedé en la primera opción, que era la licenciatura en periodismo. ¿Qué es lo que hice para poder optar también para una beca? Para ese entonces ofrecían beca de transporte, beca de alimentación, beca completa. Pero ¿cuál fue la que yo, por mi promedio, que tenía un promedio de 98, entonces me dieron la opción de la primera carrera que yo puse dentro de mis papeles. Entonces pasé un curso para poder entrar a la carrera, pasé un curso de un mes para ver si yo tenía vocación para poder ejercer el periodismo. Entonces pasamos ese mes y ahí pues varios de mis compañeros que habían clasificado en ese entonces, algunos no pasaron los cursos porque no tenían vocación, porque no realmente, más que todo por la vocación, no pasaron. Comencé a estudiar a partir del 90, comencé, y la carrera eran 5 años y un año de tesis. Ahí no había opción antes como ahora que lo hay de sacar su título por medio de cursos que lo hacen algunas universidades, lo hacen a través de tesis, o algunos lo hacen de otros mecanismos, de varios mecanismos que lo hacen las universidades hoy en día, pero en ese momento solamente era sacarlo a través de la monografía. Logré salir en el 94, pero durante esos 5 años que yo estudié, ¿cómo me mantuve? Bueno, tenía mi beca, mantuve mi promedio, de que en ese entonces mi promedio era era de los 80, o sea que tenía que tener 80 puntos, y tenía más, pues eso ya era ganancia de uno, tener un promedio de ser excelente alumno. Entonces tenía buen promedio, pasé los 5 años, hice mi tesis, saqué mi licenciatura y ejercí mi promoción. Pero ¿cómo lo mantuve? Lo mantuve estudiando, esforzándome. En aquel entonces, en el 90, no había nada de computación ni nada. Todos los trabajos eran a través de la máquina de escribir. Y entonces, como yo anteriormente había estudiado yo en la noche, en la secundaria, tercero, cuarto y quinto, y yo había sacado el curso de secretariado ejecutivo, y resulta que yo había sido la secretaria del alcalde de Ticuantoque para los años 80. Entonces, en ese momento, pues como fui la secretaria de ese alcalde, yo pasé los 3 años y tuve que renunciar a mi trabajo para poder estudiar la carrera del 90. Bueno, ¿cómo era tu vida en esa época? O sea, yo sé que hay muchas personas que, por ejemplo, el caso de nosotros, tenemos algunas posibilidades, pero tampoco es como que tengamos tantas, pues tenemos que hacer sacrificios. No siempre es que todas las
los jóvenes tienen las posibilidades económicas iguales por las circunstancias familiares. ¿Cómo era su vida? ¿Tenía el apoyo de sus padres? Económicamente, ¿cómo hacía para sustentarse en la universidad? ¿Cómo era su vida? Pues, Sí, económicamente, pues como yo era una muchacha soltera y tenía a mi papá me mantuvo económicamente lo que él podía, me mantuve con mi media beca que tenía también y me mantuve también a través de que en la universidad pues yo vendía productos, vendía prendas de plata y de esa manera. Y otra manera también de que yo me mantuve económicamente fue de que yo, como tenía agilidad con la máquina de escribir y tenía también agilidad para redactar y todo, a los muchachos que ya estaban en cuarto y quinto año de la carrera de periodismo, ellos me buscaban, los profesores me recomendaban para hacerles trabajo yo en máquina. Me mantuve económicamente pues de esa manera, cumplí los 5 años. Ya para el 94, que ya, el 95, que ya era que para los 5 años que cumplí la carrera, o sea, cumplí los 5 años y hice mi tesis, pues yo también de esa manera me mantuve yo y hice mi tesis a través de trabajo de la universidad, a través de los productos que yo vendía y como te digo, la vida no es fácil. En aquel entonces por lo menos teníamos becas y el que la mantenía era porque tenía buen promedio. Yo la mantuve en los 5 años. Pero ahora hoy en día yo miro que es diferente, porque hoy en día la computadora, nosotros teníamos que meternos a la biblioteca, en la biblioteca ir a leer los libros. Hoy en día no, hoy tenías por internet en tu casa, ya buscas información y se te hace como más fácil tener para poder hacer este trabajo. Y antes no teníamos que estar en la biblioteca. En la actualidad, por ejemplo, yo tengo algunas herramientas que me facilitan los trabajos, estudiar, la computadora, el celular, los medios de comunicación modernos, WhatsApp, Google, todo eso. Y pues tengo herramientas clásicas que sé que siempre se han ocupado, que son el cuaderno, lapiceros, lápices. Pero en ese tiempo, ¿cómo era la vida? O sea, ¿qué herramientas tenían, por decirlo así, tu avance tecnológico? ¿Qué tipo de herramientas eran? Y que lo que pasa es que en la carrera, las herramientas con las que trabajamos, ya te decía, que era en la biblioteca y íbamos a buscar los libros. Nos basamos en los libros, leíamos mucho los textos que los docentes también nos mandaban y además de eso hacíamos visitas de campo. En el caso de mi carrera hacíamos visitas de campo y eso nos ayudaba a reforzar la teoría con la práctica, porque mi carrera es más que todo práctica. Sí. Y hoy en día no, hoy en día la computadora te dice todo, ¿verdad? La computadora te dice todo, pero también tenés que salir a la calle para poder también qué es lo que te encontrás en la calle, porque a veces uno estudia la teoría, no es lo mismo que la práctica. Un profesor te puede dar miles de teorías, miles de cosas, pero si vos no la llevas a la práctica, entonces nunca vas a ser un buen profesional, tenés que ejercer el trabajo. Pero hablando en ese ámbito también de los profesores, en la actualidad nosotros nos podemos ver que hay variedad, por decirlo así, de los profesores. O sea, unos son tranquilos, algunos son más exigentes que otros, algunos tienen un estilo anticuado de dar clases, que no digo que sea malo, pero o sea, no es como que actual. Hay otros que usan para todo la tecnología. Pero en ese tiempo, ¿cómo eran los profesores? ¿Eran más considerados? Porque he escuchado a muchas personas que dejaban unos trabajos extensos, que las clases eran más pesadas, que ahora es como que más fácil. ¿Cómo era en esa época? O sea, ¿era más difícil o cómo lo usted? Y que lo que pasa es que antes, como te digo, antes no había como hoy tecnología. Entonces, en el caso de mi carrera teníamos que salir a la calle. Por ejemplo, si queríamos hacer un reportaje sobre, por ejemplo, el parto de una mujer, teníamos que irnos a meter a Alberta Calderón.
en el hospital. Y ahí nos dábamos cuenta y hacíamos reportajes para darnos cuenta más o menos cómo era el proceso de la mujer. Temas también que nos gustaba, temas políticos, temas sociales, de todo. Entonces nosotros teníamos que ir a la calle. Los profesores sí, en ese caso sí tenían exigencias. ¿Por qué? Porque el que decía, el periodista no es el que está en su casa, es el que está en la calle, es el que está ejerciendo, el que se encuentra en la calle la noticia. Entonces por eso nosotros salíamos a cubrir y nos mandaban mucho a investigar. Hacíamos temas de investigación y, como te digo, vinculamos la teoría con la práctica. Y los docentes aplicaban bastante lo que eran las exposiciones. Las exposiciones teníamos cátedra abierta los días jueves y haciendo invitaciones de algunos personajes importantes, y esos personajes importantes nos daban bastante información sobre la vida cotidiana, sobre temas. También en ese momento estaba lo que era todo lo económico, lo político y lo social, había vínculos, entonces también ellos nos explicaban la parte de las cátedras abiertas. Te estoy hablando pues ahí en la universidad que hoy se llama Casimiro Sotelo, antes se llamaba la Universidad Centroamericana. Y lo que es todo lo que son los profesores, eso sí, teníamos buenos profesores que impartían. Yo me acuerdo de un profesor que nos decía: miren muchachos, para poder ustedes hablar en público, ustedes tienen que tener buena oratoria, y además de la buena oratoria, tienen que saber ortografía, tienen que saber cómo el léxico, cómo poder hablar. Pero, ¿cómo era el tipo de estudiante? Actualmente yo me puedo encontrar un montón de amigos y de compañeros de clase que son diferentes, por decirlo así todo. Hay unos que son aplicados, otros que son viciosos, otros que son deportistas. En mi caso, pues usted sabe que yo practico deporte en la universidad. Pero ¿cómo era la juventud de ese tiempo comparado con la de ahora? Ahora puede ser que hay mucho, por decirlo así, las cosas obscenas son menos mal vistas que antes. Ahora podemos escuchar un montón de palabras en las canciones, pues, que dicen vulgaridades, por decirlo así, y no se ve tan mal como antes. ¿Cómo era antes? O sea, comparado a la juventud de ahora. ¿Cómo es el tipo de estudiante? Los tipos de estudiantes antes eran, bueno, siempre han existido gente lechuga o gente fresca, que les gusta o no les gusta estudiar, o van solo por compromiso porque sus padres les exigen que vayan a clase. Pero hay otros que eran aplicados y que entraban a clase. Yo me acuerdo que hacíamos festivales, bastantes festivales así de la Universidad de Periodismo, y eran festivales que eran bastante sanos. No había mucha, tal vez había droga, pero tal vez era escamoteada, pero no se daba en las actividades. Yo me acuerdo que en el Logoyac, que existía en ese entonces el Logoyac, y en el Logoyac hacían festivales la facultad, y era sanamente todo. Se participaba en reinado, se hacía todo lo normal de una facultad, elecciones de reina, y los muchachos pues participaban y participamos todos, pues nos hacían participar también, porque de esa manera ayudaba también a que todos nuestros compañeros tuviéramos comunicación entre todos. Pero hoy en día miro que es diferente. Sí. Que hay alumnos que si quieren entrar a clase entran, si no quieren entrar no. Entonces, y eso no es así. Ahora se atienen que porque está la tecnología, en la tecnología, no, yo voy a investigar ahí, y eso es y eso es una de las desventajas que hay hoy en día. Porque antes el alumno se preocupaba en investigar, en ir a la calle, a leer libros y todo, ir a los lugares donde teníamos que visitar. Y ahora no, ahora todo es que buscan información y solo pegan las informaciones, ya ni tienen ni el análisis de una investigación, ya no lo hacen la mayoría. Algunos alumnos no lo hacen, todo lo sacan de internet, y esa es la desventaja de hoy en día con la tecnología. Pero la juventud era bastante sana en ese entonces. Mis compañeros, nosotros entramos, yo me acuerdo que pasamos la capacitación
Imagínate vos que eran 100 alumnos y de los 100 alumnos solo quedamos como 55 más o menos. Pero, ¿cómo era su, por decirlo así, lo que la motivaba a usted y que le podría dar unos consejos a los jóvenes de cómo hacer para salir adelante, para motivarse? ¿Qué pensaba usted cuando a veces tal vez se sentía agobiada por los trabajos? Porque pues creo que todos hemos pasado por eso, que hay momentos que tenemos bastantes trabajos, tareas, y como que a veces como que te ahuevas y decís, ¿para qué me metí a esto? ¿Cómo se me ocurrió meterme a esto? O simplemente decir, no lo voy a hacer, lo voy a hacer después, o ahí como Dios quiera. ¿Qué pensaba usted en esos momentos de dificultad? O que tal vez tenía algún problema familiar y le afectaban las circunstancias. ¿Cómo hacía para sobreponerse? Bueno, lo que me motivaba a mí era, bueno, además de la motivación de los profesores, que teníamos excelentes profesores, lo que me ayudaba a mí era de que siempre decía, yo voy a ser una buena profesional. Yo me estoy preparando para ser una buena y excelente periodista. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día los alumnos tratan de no estudiar o dejar las cosas para después. Sí. No hacen las cosas en el momento y se dejan acumular trabajo. Yo en ese entonces nunca me dejaba acumular trabajo. Yo iba, me dejaban tarea para el día siguiente y yo en el mismo día trataba de avanzar. Si tenía que ir a visita de campo, lo hacíamos ese día y dedicarle el tiempo completo al estudio. Yo lo que les aconsejo es que no estar con ese celular, porque esa es una de las desventajas ahora de los jóvenes, que hoy están con el celular, con el internet, están en otra cosa y menos enfocados en la carrera, en lo que están estudiando. Ahora, cuando uno va a estudiar una carrera, lo primero que tiene que hacer y decir, me gusta esta carrera para estudiarla, porque si ya estoy en la carrera y estoy por compromiso porque mi papá es el que me dijo de que estudiara esa carrera, o porque voy a ganar dinero porque esa carrera se gana plata, entonces hay personas que están motivadas de esa manera, pero la motivación no viene de ahí, la motivación es de lo que a vos te guste, algo nato tuyo que te guste, porque si no nunca vas a estudiar ni vas a ser buen excelente alumno. Ahora, ¿cómo enfrentar las dificultades? Uno tiene que, de alguna manera, se te muere un familiar, tienes problemas económicos, de todo se te va a enfrentar en la vida cuando estás estudiando. Te enfermas, porque uno se enferma también, y cómo salir adelante. Eso en la vida te lo vas a encontrar, pero hay que sobreponerse y salir adelante. Eso es, gracias a Dios que mis padres, mi madre y mi padre me enseñaron a ser responsable, porque eso depende también de la responsabilidad, también tiene que ver de parte de los padres, lo que te enseñan, el cumplimiento de los trabajos, ser eficiente en los trabajos y también estar al tanto de que el profesor, los trabajos que te enseña es el trabajo que vas a hacer, no dejarlo para mañana. No, es que el profesor me dijo que lo voy a hacer me puede dar prórroga, sí, te puede dar prórroga una vez, pero porque tal vez estuviste enfermo, tuviste problemas, o ahora el tiempo de la lluvia también, los alumnos no llegan, los estudiantes no nos presentamos a clase por el tiempo, pero ¿cómo vamos a reponer esas horas perdidas? Y no fue por problemas tal vez que nosotros hicimos. Pero hay alumnos que sí son frescos como lechuga, y yo lo que les digo es que si no les gusta esa carrera, mejor que no la estudien, que se vayan a lo que ellos les gusta. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Quise hacer este podcast con ella tipo entrevista porque siento que lo que ella nos podía hablar era de bastante importancia para nosotros. Creo que lo mejor era que usted hablara más porque usted es la que tiene la experiencia. Yo siento como que soy un aprendiz y que todo lo que usted me pudo haber dicho me va a servir. Me siento distinto pues en el punto de vista que yo tenía, porque a veces uno tiene inquietudes y necesita la voz de alguien que ya haya pasado por ese camino pues, y me alegro que haya aceptado la invitación. Bueno, gracias por haberme tomado en cuenta y pues te deseo éxito a todos tus compañeros y a vos
para que sean unos buenos profesionales y hayan elegido una carrera idónea. Eso es lo único que les digo. Bueno, muchas gracias por haber puesto atención en el video y nos vemos en la próxima. Gracias.